Bueno, yo llevo 25, bueno, yo tengo 25 años, llevo 23 años de mi vida queriendo ver esta película. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Ahora no nos acompaña Mr. David, pero no importa porque tenemos a un mejor invitado, que es Anwar. Anwar, mejor conocido en las redes como Cinema Geek y uno de los hosts de mi podcast de cine favorito, La Cinemafia. Anwar, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y se me olvidaba decir otra presentación muy importante. Si no me equivoco, eres el fanboy número uno de Steven Spielberg, así Sí, registrado, ¿no? totalmente. Récord Yo, Guinness y todo. yo vivo por Spielberg y voy a morir defendiendo su legado, tal cual. Yo lo amo con todo mi corazón. Y bueno, gracias por haberme invitado. Un saludo a David, que no pudo estar aquí, pero gracias. Perfecto, perfecto, Anuar. Oye, y pues bueno, como estamos en nuestra nueva sección de Camino rumbo al Oscar, lo que queremos hablar, y obviamente como tú eres el fanboy número uno de Spielberg, de esta Ujú, gran película que está nominada, de Steven ujú. Spielberg, obviamente, Los Fabelman, ¿no? Sí, Anuar, no sé si nos quieras comentar algo, presentarte algo de tus redes antes de empezar a hablar de lleno de Fabelman. pues yo desde que soy chiquito soy muy, muy fan del cine. Yo nací amando el cine. Y pues estudié cine, me dedico al cine, soy guionista. Ujú. Em, y aparte, yo creé esta página de Instagram que se llama Cinema Geek. Al principio era con la intención de que mis primitos se enteren de las noticias del cine junto conmigo, pero luego fue creciendo poquito a poquito hasta Sí. llegar a 20,000 seguidores, pero hace poquito me la cerraron por una tontería. Entonces estoy empezando otra vez esa página que se llama ahora Yo Soy Cinema Geek. Y tengo un podcast con la chica Almodóvar, Ujú. Pamela Cortés que se llama La Cinemafia, y vamos muy bien, ahí va, arrancando. Perfecto. Oye, que por cierto, a Sí, ver si después de ver esto, Pamela se anima a grabar la contraparte tuya, porque sabemos que ella no es muy fan de los Fabelman, ¿no? Entonces, eh, exacto, y tienen ahí una posición encontrada al respecto, pero justo, bueno, sí. Sí, seguro si le eh, dices, feliz va a acceder. perfecto. Oye, Anuar, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia antes de empezar a hablar directamente sobre la película en Ujú, ver los Fabelman, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza mientras la veías? ¿Qué es lo sí, que más te emocionó antes de empezar a hablar sobre la trama y todo este tipo de cosas, ¿no? pues mira, ver la película fue toda una odisea porque, bueno, yo llevo 25, bueno, yo tengo 25 años, llevo 23 años de mi vida queriendo ver esta película, porque es el biopic de Steven Spielberg, mi director favorito. Claro. Entonces, es una película que de hecho a mí me hubiera gustado dirigir, pero que la haya dirigido Steven Spielberg está mejor. Entonces, pues sí, cuando estábamos, Pam y yo, en el Festival de Morelia, la estaban exhibiendo y justo nos regresamos un día antes. Entonces yo estaba con mucho coraje porque dije, no puedo creer que no vi The Fabelmans, o sea, es la película que más espero del año pasado. Y después le estuve suplicando a Universal que por favor me invitara y me dijeron que sí, que con mucho gusto, pero que estaban viendo cuándo meterme a su oficina a verla, ¿no? Y resulta ser que me fui a Oaxaca a una boda y en el avión venía uno de los meros meros de Universal y cuando yo Ok. me extendía a dejar mi maleta en el avión, vio mi tatuaje de E.T. que tengo aquí. Ya, Entonces sí. dije como, puta, este güey sí lo tenemos que invitar sí o sí porque ya vimos que es mega fan. Entonces me Claro. marcó al día siguiente y me dijo, te veo el lunes en mi oficina para que te veas de Fablemans. Y ya, llegué justo con Pame y con Javier Ibarreche y con Dolly Malet, que si has visto la Cinemafia, pues sabrás quién es. Sí, sí, Y sí. ya, pusieron ahí una sala a los cuatro y yo me senté solo para que nadie me esté molestando. Y la película me voló la cabeza y luego al final yo estaba inconsolable, literalmente fui el último en salirme de la sala, Ujú. no me salía hasta que el último crédito acabó de pasar, por decirlo así, y yo estaba hecho, lloré como Magdalena al final, literalmente, porque no solamente es el biopic de mi director favorito, se sintió como una película muy personal para mí, porque yo como él fui un niño outcast que amaba el cine, pero no tenía muchos amigos en la infancia, luego mis papás se divorciaron,
en la escuela me molestaban por judío y yo ni siquiera soy judío. Entonces, como que cosas muy similares. Entonces, como que realmente Ok, sentí que era mi biopic tal cual. Entonces, sí, fue una película muy, claro. muy personal para mí. Sí, Órale, oye, súper interesante, ¿eh? Fíjate que todo eso no lo sabía, pero qué bueno porque sí. Ahora entiendo un poquito más el por qué la posicionaste como tu película favorita, ¿no? Del 22, del año sí, pasado. sin duda. Sí. Oye, y también te quería preguntar, obviamente, ¿cómo fue esta plática? Porque no sé si tú y Pamela tuvieron una plática antes de grabar este episodio de sus películas favoritas del 22, porque Ujú. cuando iban llegando al primer lugar, como que se veía que ya andaban medio picados, ¿no? Con ese tema de Sí. los Fabelman. Pues digo, es que cada vez que vamos a, a premieres, paso por Pame antes de ir a la premier. Entonces yo, no, o sea, no siempre, pero normalmente. Entonces yo la llevo y la traigo, la regreso. Entonces siempre en el coche cuando nos subimos después de verla en Universal, pues obviamente estuvimos ahí debatiendo la película. Y pues ahí fue cuando empezamos a rozar. Y luego Sí, vino justo peli de la semana a nuestro podcast y ahí estuvimos sí. discutiendo. Y Peli todavía no la había visto la película y la Ujú. apuesta era que si le gustaba la película a Peli, iba a poner en sus redes que yo tenía la razón, y si no le gustaba la Ya. peli, iba a poner en sus redes que Pam me tenía la razón, y gané yo. A Peli sí le gustó mucho la película. Órale, órale. Fíjate que esa respuesta me sorprende bastante, sobre todo viendo los reviews y conociendo lo que sube Peli de la semana, ¿no? O sea, como que sí es un poquito más darks, porque Sí. como que mi tema con Spielberg, también yo soy gran fan, pero siento Ujú. como que la mayoría de sus películas siempre son muy de final feliz, ¿sabes? Pues sí, o sea, es parte de su marca, o sea, él hace películas, además de que es un güey que le gusta pues, hacer cosas con mucho corazón, melancólicas, hasta un poquito caricaturescas, por decirlo así. O sea, es parte de su Mm. esencia. Entonces, es el cine que él siempre le ha gustado desde que era chiquito. Pero también Spielberg ha demostrado en su carrera que puede también hacer cosas muy crudas. Lo vimos en la lista de Schindler, lo Claro, vimos en Amistad, lo vimos en Saving Private Ryan, o sea, el desembarco en Normandía es de de las escenas más crudas que sí, hemos visto en pantalla. Pero a mí lo que más me gusta de Steven Spielberg es que hace películas muy personales para él, pero a grande escala, ¿no? O sea, es claro. lo que más me gusta de él. Por ejemplo, E.T. E.T. En la superficie habla sobre un niño que encuentra un alien y le ayuda a regresar a su planeta, ¿no? Pero realmente está hablando de cómo se sintió él en el divorcio de sus papás, ¿no? Ya, claro. Y justo también lo que me gusta de Steven Spielberg es que, por ejemplo, yo sí sufrí de altos niveles de ansiedad en una parte de mi Ujú, vida y vi que había directores tipo, pues Kubrick o ujú, Bergman o David Lynch, o sea, directores que estando en ansiedad no podía ver porque me generaban más ansiedad, por decirlo así, ¿no? claro. En- Sí, y, sí, lo que, sí. y lo que me gusta de Steven Spielberg es que depende en qué estado emocional estés, siempre puedes ver sus películas. Puedes ver, o sea, si estás deprimido, puedes ver E.T. Y no pasa nada. Si estás ansioso, Ujú. puedes ver E.T. y no pasa nada. Si estás feliz, puedes ver Jurassic Park o sea, y todavía te hace más feliz. Lo que entiendo, mi punto es de que es un director que yo puedo ver en cualquier etapa de mi vida y en cualquier estado emocional en el que yo me encuentre sin que haya problema, ¿no? Uy, ok, ok, Sí, órale. Pues sí, fíjate que no lo había pensado así. Obviamente sí que hay directores que te generan ansiedad sus sí, películas, pero no desde ese punto de que Steven Spielberg, independientemente de lo que veas, perdón, del ánimo en el que estés, es exacto, este, siempre está como que este giro, ¿no? A ver el lado positivo de la vida, ¿no? Y no exacto. te, no te afecta en esa manera, ¿no? Oye, pero si te parece, ¿no? O a menos que quieras agregar algo más, entramos full spoilers a los Fabelman, platicamos al respecto. Véngale, me late. Venga. Mira, primero que nada, obviamente, como es una película de Steven Spielberg, un gran cast, ¿no? Tenemos un Ujú. gran cast que yo siento a Paul Dano, que es uno de los actores más infravalorados de su generación. Nos Totalmente. ha dado interpretaciones buenísimas y yo creo que Ujú, aquí, siendo él el equivalente al papá de Steven Spielberg, lo hace ujú. bastante bien, ¿no? Tenemos a Paul Totalmente. Dano, Mm, Michelle Williams.
Ujú. que al principio cuando la nominaron, porque yo la vi después de, no tengo los privilegios que tú de tener un tatuaje de E.T. y de conocer gente en esos altos rangos, eh, al principio dije, no estoy tan seguro del por qué la nominaron, pero Ujú. después de ver la película, convencido, ¿no? O sea, Totalmente. bastante bien. Ujú. Y yo creo que pues ellos como personajes principales y también Gabriel Labelle y Ujú. Seth Ujú. Rogen, que sé de gente que le cae muy mal por el hecho de ser Seth Rogen, Ujú. pero creo que aquí sí logra pues convertirse en un personaje diferente, ¿no? O sea, no en el Seth Rogen que conocemos de Orange Express y todas estas películas de comedia Totalmente. absurda, sino ya alguien con un poquito más de contenido, ¿no? Sí. Eh, cuéntame, Nor, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te gustó del cast que tenemos en esta ocasión con Spielberg? Pues sí, como dices, Seth Rogen, para mí su mejor papel hasta la fecha. Y la verdad es que como yo también dediqué mi vida a estudiar, digo que la biografía de Steven Spielberg, pues la verdad es que cuando vi el cast de Arnold, o sea, el papá de Spielberg se llama Arnold Spielberg. Entonces, cuando vi a Paul Dano como Arnold y a Michelle Williams como Leah, me pareció ni que ni mandado a hacer, les queda como anillo el dedo el papel a los dos. Y la verdad es que lo que yo siempre digo es que me gustó que Steven Spielberg haya hecho esta película a esta edad, ¿Mm? porque te voy a decir por qué, porque Steven Spielberg le tenía mucho rencor a su papá, como que hasta casi odio, ¿no? Y no fue hasta como sus 40 que volvió a reconectar con él, ¿no? ¿Mm? Entonces, si él hubiera hecho esta película a sus 30, la película había sido con un punto de vista diferente, con un punto de vista de rencor y odio hacia el papá, ¿no? Pero como ya ¿Mm? lo hizo a los 70 y tantos, ya lo hizo desde un lugar de empatía. Entonces, justo la película me encanta eso que entendemos a la perfección a la mamá y al papá de Spielberg y ninguno queda como villano. O sea, a los dos los entendemos a la perfección y el papá vemos que no es alguien malo, que hasta es un güey ingenuo que no se mete con nadie, que es buen pedo y que nada más no ve el arte como profesión y ya se acabó, pero no, eso no lo hace mala persona. También la mamá, por otro punto de vista, es pues que se ha enamorado de alguien más, tampoco la hace mala persona. Entonces me gustó que Spielberg los haya abarcado los dos papás con empatía, ¿no? No, y Y sobre todo, sí, perdón que te interrumpa, o sea, lo defines bastante bien, ¿no? O sea, ninguno de los dos es villano, cuando por lo general tenemos siempre algún antagonista en la mayoría de las películas, ¿no? Entonces, el hecho de poder entender el lado humano de los papás de Spielberg y cómo eso lo afectó, obviamente en su persona, pero también en las películas que nos han entregado, ¿no? O sea, siempre el aspecto artístico que vemos de parte de la mamá, pero también el papá ingeniero, o sea, como que esta manera innovadora de hacer las cosas y de resolver problemas es algo que se ve en todo el cine de Spielberg, ¿no? O sea, cómo cada una de exacto, sus películas te ha dejado algo nuevo, bueno, nos ha dejado algo nuevo en el cine y a nosotros obviamente como espectadores, ¿no? Sin sí, dejar de lado el aspecto técnico muy bien controlado que vendría siendo la exacto, parte ingenieril del papá y la parte artística del lado de la mamá, ¿no? exacto. Y de hecho, perdón, déjame cerrar WhatsApp para que no esté sonando. Así, Eh, no te apures. Dame un segundo, ya está. Uh De -huh. hecho, ¿te acuerdas en encuentros cercanos cómo se comunica la gente con los aliens? ¿O no? Híjole, no, ahí sí me agarraste desprevenido. Lo, lo usan obviamente con estas maquinarias, pero a través de la música. Entonces, ahí Spielberg, Mm, ya, pues, de manera sutil, o sea, reflejó a sus papás, ¿no? Ahí, claro, y a ya. través del piano aparte. Entonces, Uh -huh. ahí estaba la mamá en la parte artística y en la parte tecnológica, pues el papá, ¿no? Y justo es un director que, como James Cameron, en cada película que hace, revoluciona la manera de hacer cine de manera tecnológica y narrativa. Entonces, sí, Ah, o sea, por donde le veas, para mí es el mejor cineasta, tal cual. sí, es que sí. Es que es difícil discutir con eso, ¿no? Cuando ves la historia que tiene Spielberg y lo que representa en el cine. Y por ejemplo, o sea, Sí. esta película, o sea, Los Fabelman, que es una, yo la siento como que dentro de toda la escala de Spielberg es la más pequeña, entre Ujú. comillas, obviamente, o sea, la más, no la más personal, sino que como que la más contenida, pudiera yo decir,
Sí, pero aún sí, así tiene 7 nominaciones a los Oscar. O sea, tenemos, obviamente, mejor director. sí, eh, John Williams nuevamente haciendo magia, como siempre. sí. Eh, mejor película, mejor actriz por Michelle Williams, mejor actor de reparto, mejor guión y diseño de producción. O sea, con Mm, una película relativamente pequeña, o sea, te estás metiendo, por ejemplo, en diseño de producción donde normalmente vemos las grandes obras de Hollywood, ¿no? O sea, lo que sí. más inversión tiene en, pues, todo lo demás, ¿no? Pero esta película, con el toque de Spielberg y todo lo demás, pues logra meterse dentro de las más nominadas este año, ¿no? Sí, o sea, creo es lo que hace él, películas personales a gran escala. Al final del día, Spielberg construyó a Hollywood, al Hollywood que conocemos hoy en día. O sea, con Joss él lo cambió todo para siempre. Y al final del día, la mayoría de la academia le debe la vida o la carrera a Spielberg, ¿no? Entonces, obviamente, no hay manera de que no lo nominen por su biopic. De por sí, Steven Spielberg cada año está nominado, bueno, cada año que hace una película está nominado sí o sí. El año pasado estuvo nominado por West Side Story, Ujú. eh, pero esta vez yo creo que mínimo de mejor director sí se lo va a llevar. Eso para mí ya es un Oscar cantado. Y mejor Ujú. película, yo le voy a The Fabelmans, pero creo que Everything, Everywhere, All at Once puede rebasar por derecha. Sí, Sí, siento que puede rebasar por derecha, pero yo le voy a The Fabelmans y creo que va a ganar The Fabelmans. Pero hay que tener cuidado sí, con esa película. sí, sí, porque fíjate que, o sea, hablando un poquito de los Oscar y de los otros nominados, yo le iba más a Triangle of Sadness que a Everything, o sea, que sí, ¿no? Está Everything, Sí, Everyone, All at pero Once. Frank González está rarísimo porque ni siquiera la nominaron por mejor película extranjera. Ahí tuvo que haber estado nominada y ahí tuvo Ujú, que haber ganado. Pero no creo que gane ningún Oscar Triangle of Sadness. A lo mejor y mejor guión original, a lo mejor, pero no ujú. creo. Yo creo que Sí, Everything también se lo va a llevar ahí, el mejor guión original. claro, sí, porque fíjate que algo que yo estaba pensando cuando estaba viendo los nominados es el tema de en mejor película de idioma extranjero está Sin Novedad en el Frente, ¿no? Que Ajá, está nominada también como mejor película, entonces como que esta doble nominación que ya lo vimos con Parásito, sí. como que pudiera ser el hecho de que se lo pueden dar también, ¿no? Pero, o sea, concuerdo contigo en el hecho de que no le puedes no dar el Oscar como mejor director o como mejor película a la biopic de una de las personas que ha creado el Hollywood como lo Hollywood, sí. conocemos hoy en día, ¿no? Exacto, justo. Y te quería preguntar también, o sea, ¿tú a qué crees que se deba que Ujú. últimamente hemos estado viendo estas biopics de los directores, ¿no? O sea, lo vimos con Roma, ¿no? Luego con Bardo, de cierta manera, y luego también con Kenneth Branagh con su película. Entonces, Sí, como sí. que han estado agarrando esta, no sé si moda o qué, ¿cómo Sí, decirlo? sí, yo creo que hay muchos que lo hacen por moda, pero por ejemplo, Steven Spielberg, yo creo que es el que más lo hizo porque pues, lleva toda su vida preparándose para hacer esta película tal cual, o sea, ¿no? O sea, ya está en una edad muy avanzada Steven Spielberg, entonces me hace mucho sentido que ya haya decidido hacer a esta edad una película que hable sobre su infancia y sobre qué fue lo que lo hizo dedicarse al cine, ¿no? Y aparte también su mamá se acaba de morir Sí, y su papá también, entonces como que o sea, a lo mejor y justo también fue de manera, como de manera terapéutica para él, como para rendirle homenaje a sus papás, ¿no? Por decirlo así. claro. Ujú. Y, y sí, pero lo que yo sí insisto es que, por ejemplo, digo, de Fabelmans, si le quitas que es el biopic de Steven Spielberg, sigue siendo una buena película que es entretenida, que es divertida, que tiene arcos dramáticos, que tiene muy buen nivel actoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que lo suma más, que sea más chingona es que es el biopic de Steven Spielberg, ¿no? Pero, por ejemplo, Roma, en el caso de Roma, yo creo que si hubiera sido las primeras películas de Cuarón, hubiera sido un fracaso. Pero fue un éxito porque ya era el biopic de Alfonso Cuarón. O sea, ya había un nombre detrás de la película. Entonces la gente lo aceptó y se le hizo interesante justo porque era la infancia de Alfonso Cuarón. Si hubiera sido la infancia de Juanito Pérez, la gente no lo hubiera visto y les hubiera dado Claro. hueva y no hubiera sido el éxito que fue. Entonces yo creo que Ujú.
el éxito de Roma se debe mucho al hombre detrás de Roma, ¿no? Sí. Sí, es lo que yo opino. Sí, no, de acuerdo, ¿no? Y te iba a preguntar también otra cosa ya, o sea, hablando de The Fableman, Ujú. ¿cuáles pudieras tú decir, si pudieras dar tres de los, o sea, de las escenas o de los momentos que más te gustaron o que más te emocionaron, cuáles Sí, pudieras decir que fueron estos, ¿no? Dentro de la película. Obviamente estamos ya hablando full spoilers. sí, obvio. Yo tengo tres claros, yo creo. Eh, la primera, o sea, voy a ir en orden cronológico de la película. Sí. Yo creo que cuando se entera que lo del el affair de su mamá con su tío, creo que esa se me hace la escena más poderosa de la película, por el manejo de Ujú, cámara de Steven Spielberg, por cómo lo va acompañando el piano de fondo y cómo va intercortando entre Sammy, Fableman, el papá y la mamá. Se me hizo una ujú, escena poderosísima que me puso la piel de chinita. Para mí esa es la película de la escena de la película, perdón. ujú. Luego me gustó mucho cuando dirige al chavito este, bueno, al militar, y que el chavito se pone a llorar. Me Sí. recordó mucho a mi época estudiando cine en Los Ángeles, porque era igualito, como que justo como yo era muy novato y no sabía cómo dirigir actores, y como que y los actores como que pues también eran muy verdes, entonces como que no sabían actuar, entonces como que esa dinámica entre director y actor me identifiqué Ujú, mucho con ella y me fascinó y se me hizo muy divertida. Me recordó, tío, que a mis años de estudiante. Y por último, para mí, la última imagen de la película, después de que habla con John Ford, o sea, con David Lynch, ujú. la última Sí. imagen de cómo mueve la cámara hacia el horizonte, se me hizo Sí, brillante, una de las decisiones creativas más brillantes del mundo, literalmente. ya, Y, sí, y sí, te digo que también disfruté mucho de los Easter eggs que nos deja la película, de lo que se va a convertir Steven Spielberg, ¿no? Por ejemplo, vemos un niño que es aficionado de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que ujú, eso después tiene un payoff en la lista de Schindler y Salvando a Soldado Ryan. Vemos un niño que se siente avergonzado de su nacionalidad, por ser judío, bueno, no nacionalidad, su religión, y por ser ujú, judío, y cómo es rechazado por eso, y más adelante, ese rechazo que tuvo por ser judío, él lo reflejó en la lista de Schindler, y luego el divorcio de su papá se convirtió en E.T. Entonces digo que disfruté mucho de esos Easter eggs que están en la infancia de Spielberg, que más sí, adelante se convertirían en joyas del cine, ¿no? claro. Sí. Sí, y fíjate que a mí sí, obviamente esa escena que tú comentas de cuando está haciendo la edición de la película del fin de semana y que se da cuenta de lo que sucede con su mamá, también Ujú. entra en mi top 3. Y yo creo que cuando hace su primer película con el trenecito, o sea, Ajá. yo creo, eso yo lo pondría como en una de las mías, ¿no? Porque sucede algo muy interesante que esta, ahora me toca a mí, es como que donde yo me siento identificado un poco, ¿no? Lo que dice la mamá, o sea, lo que dice Michelle Williams, de que es que no es que quiera ver chocar el tren, sino que quiere tener el control de. Control. Entonces, como Ujú. que a ese punto dije, sí, güey, a huevo. Sí. Y, o sea, y la creatividad dentro del niño para hacer su propia película de cómo chocó y todo esto, y cómo es como despierta el amor de Spielberg hacia el cine, ¿no? Y Ujú. que pues obviamente sin eso no tendríamos el Steven Spielberg que conocemos hoy en día, ¿no? Exacto. Y yo creo que también dentro de mis escenas está la que comentas de cuando está guiando a este Chavito. jovencito Boy Scout Sí. militar matando gente, Sí. porque, pues no sé, mira, yo no me dedico al cine, esto es como no he estudiado cine ni nada de eso, es simplemente un gusto adquirido desde niño también, Ujú. pero la manera en cómo Sammy le platica a este militar cómo debe de sentirse. O sea, fue ese momento y yo también dije, ay, güey, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que te estén diciendo eso. Un Exacto. adolescente de, no sé, 15 16 años y Sí. la manera en que lo transmite, Sí. yo creo que es precisamente ese tipo de conexión lo que hace Steven Sí. Spielberg también, Y el también me gustó cineasta que es, mucho ¿no? al principio de la película el diálogo que dice Michelle Williams, la mamá de Spielberg, que Ujú, dice, las películas son sueños que nunca se olvidan, ¿no? Eso se me hizo una frase hermosa. Y también, bueno, hay una escena que me gustó también mucho, que de hecho ahí fue cuando Pame y yo, mi compañera, discutimos mucho. O sea, es cuando Steven está, bueno, Sammy
va a la casa de esta chavita, muy religiosa, y se ponen a rezar. Para mí se me hizo muy simpática. Lo que Pa me dice es que Sí, ella está muy over the top su actuación, pero claro. es a propósito. La actuación está over the top justo para... La comedia está en el contraste entre este güey tímido y esta Ujú, mujer over the top, y ahí está la comedia. Si ella no estuviera over the claro, top, no sería tan simpática la escena. Entonces, obviamente, claro. está intencionalmente over the top, ¿no? O sea, Sí, sí, porque, o sea, concuerdo contigo en que si no estuviera over the top, hasta sería incómodo para nosotros como audiencia, ¿no? O exacto. sea, porque no sabes, bueno, yo soy muy conocido entre mi familia y mis amigos en hacer muchos chistes religiosos, Ajá, pero, o sea, como que estaría en ese punto incómodo en que no sabes si la tipa lo está diciendo de broma o en serio o qué es lo que está exacto, sucediendo, ¿no? Entonces, el hecho que esté over the top es como para hacer todavía más evidente para la gente que tal vez exacto, no está tan metida en ese tipo de humor o lo que sea, exacto. que lo está viendo él como una sobreexageración de lo que, Sí. del personaje, ¿no? De la chica Sí. esta. Y normalmente en el cine, las actuaciones over the top intencionales son las Ujú. que funcionan muy bien y se le quedan en la audiencia en la cabeza. Por ejemplo, Jack Nicholson en el The Shining, totalmente over the top, pero a la gente le encanta porque justo está intencionalmente over the top y funciona muy bien. Jack Sparrow está totalmente over the top, pero se Sí, convirtió en el mejor personaje de Disney porque la gente fue intencionalmente over the top. Entonces, cuando no funciona es cuando no está intencionado estar over the top y los actores se van over the top, ahí es cuando hay rechazo de parte de claro, la audiencia. Pero si está un buen director detrás y un buen actor de frente y juntos tienen la intención de hacer este personaje over the top, ahí es cuando la magia sucede. O el mismo Joker de Heath Ledger, por ejemplo. claro. Sí, sí, sí. Sí. Em, sí, no, perfecto. Oye, ¿y qué opinas de, por ejemplo, el, el, el soundtrack, ¿no? O sea, John Williams, te digo Ah, nuevamente, sí, sí. ¿cuál dirías tú que es como que su parte, o sea, su mejor parte dentro de la película, ¿no? O sea, dentro del soundtrack. ¿Qué es lo O que sea, más rescatarías de? o sea, te digo que a mí la escena cuando Sammy se descubre lo de su mamá, acompañado con el piano de John Williams, se me hizo la escena más poderosa de la película, que justo si no hubiera sido por el piano de John Williams de fondo, la escena no sería tan poderosa como lo es. Creo que la verdad es que Steven Spielberg le debe mucho de su éxito a John Williams 100%. O sea, porque sin la música de John Williams, E.T. no hubiera sido lo mismo. Sin la música de John Williams, Jaws no daría No, miedo. Y sin la música de exacto. John Williams, esa escena de Fablemans no tendría tanto corazón, por decirlo así. Uy, sí, Sí. qué buena frase, sí, completamente de acuerdo. Oye, Anuar, y ya para despedirnos, fíjate que tenemos aquí en la silla una manera de calificar las películas. Eh, Ajá. Esto lo eligió David, no yo. De 0 a 5, Ajá. Christopher Nolan, obviamente siendo 5 lo máximo. Ajá. ¿Qué Ajá. calificación le darías tú a esta película? Obviamente puedes inventarte tu propia categoría, puedes decir que le das 1000 Steven Spielbergs que equivalen a 500 Christopher Nolans, ¿no? Lo que sea. No, yo siempre califico en tickets, cada vez que subo mi calificación, como del 1 al 10 tickets. Y para mí esta película, ya que la vi 2 veces, ya le doy, uf, ya, a la 10 de 10 tickets, yo creo. Sí. Sí, Porque aunque había cositas minúsculas que a lo mejor le habían bajado un poquito de calificación a 9.5 la primera vez que la vi, pero ya viendo por segunda vez, esas cosas vi que eran irrelevantes y ya le puse su 10. órale. Por ejemplo, los ojos claros del niño, ¿no? Ujú. Que luego, no sé por qué no le pusieron pupilentes al niño, para que Sí, se me hizo como algo muy fácil de arreglar y no entiendo por qué lo dejaron así. Pues ya la segunda vez que lo vi, ya ni me hizo ruido. Entonces claro. ya le doy 100% su 10 de 10. Para mí es mi favorita de 2022, de mi top 10 de Spielberg y de una de mis películas favoritas de la vida, porque no solamente me gustó mucho, sino la siento muy personal como lo compartí hace rato. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Y oye, y qué bueno que mencionas eso, porque entonces, si este está dentro de tu top 10, ¿cuál sería tu película favorita de Spielberg? E.T. fue la película que me hizo enamorarme. Bueno, yo nací enamorado del cine, pero E.T. fue la película que me hizo
darme cuenta que yo nací para dirigir. O sea, de que dije, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Entonces, sí, Ok, sí. va, Entonces, va E.T. perfecto. y para completar mi top 3, Jaws y la lista de Schindler, yo diría. Ok, sí, Sí, no, bastante poderoso, ¿no? sí. Y luego ya Oye, Jurassic pues Park y Raiders, sí. muchas gracias por acompañarnos en este recorrido hacia los Oscar con The Fableman. Yo creo que no pudiéramos tener un mejor invitado para iniciar esta sección en 2023. No sé si nos quieras compartir tus redes, dónde te podemos encontrar. Sí, me pueden encontrar como Anwar AC1 para mi perfil personal. Yo soy Cinema Geek para mi perfil de cine y la Cinemafia, mi podcast. Oye, algo en lo que estés trabajando actualmente que podamos ver de ti en un futuro no muy lejano, cuestión de dirección, o sea, guión o Ah, algo así. bueno, lo guión no puedo compartir porque es confidencial, porque por contrato, pero voy a echarme mi primera ópera prima. Empiezo a filmarla, espero en junio. Sí, Órale, muy sí, sí. bien. No, pues ahí estaremos atentos, obviamente, a ver Ah, muchas que gracias. todas estas similitudes con Spielberg te lleven por buen camino, ¿no? Tiene muchas referencias Spielberg, justo. Muchas, muchas. Perfecto. Anuar, muchísimas gracias por acompañarnos y No, nos gracias a vemos ti. en el siguiente episodio en la silla del director. Muchas gracias, amigos. Hasta Bye. luego.